dice, mis amados hermanos que nos están viendo por este medio, en el libro de Hebreos capítulo número 1, versículo número 1 y 2, menciona a Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Dice, pero en estos postreros días Dios ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra atención a las palabras de Jesús, a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús dijo. La única manera en la que Dios nos está hablando en estos tiempos es a través de su Hijo Jesucristo. Y lo deja bien claro el escritor de Hebreos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero dice en otro tiempo, en estos postreros días, que son los tiempos que estamos viviendo hoy, Él nos ha hablado a través de su Hijo. En una ocasión Jesús lleva aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva a un monte alto, en donde Jesús oró y se transfiguró, y ahí apareció Moisés y Elías. Y Pedro dice, bueno, es que estemos aquí, hagamos una enramada, una para ti, diciéndole a Jesús, una para ti Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, quiere decir que fue interrumpido acerca de lo que estaba diciendo Pedro, fue interrumpido. Y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, vuelve la voz del Padre a enseñarnos que la palabra de Jesús que nos venía a enseñar, que las palabras de Jesús que venía a decir, le tenemos que poner atención. En el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, Jesús mismo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces es importante que nosotros escuchemos atentamente a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo. Juan 6:68, Pedro dijo, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Juan, en el capítulo número 14, Jesús está enseñando algunas cosas a los discípulos y hubo un discípulo el cual le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Porque Jesús estuvo enseñando mucho acerca del Padre, porque el Padre hablaba a través de Él, el Padre nos habló a través de su Hijo, y dice este discípulo, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego dice en el capítulo 14, versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La importancia de escuchar la voz de Jesús, la importancia de escuchar las palabras de vida eterna, la importancia de escuchar las palabras de Jesús que son espíritu y son vida. Porque cuando escuchamos a Jesús, Jesús mismo, él en sus palabras, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, él siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que centrar nuestra atención a las palabras que Jesús dijo. Y yo te quiero llevar a una palabra que Jesús dijo, que yo creo que cuando iba a mencionar estas palabras Jesús, yo creo que el Padre, ante todo el ejército de ángeles, ante todo principado, yo creo que el Padre dijo, a ver, pongan atención a lo que va a decir Jesús. Pongan atención a lo que va a decir Jesús. Yo creo que se guardó un silencio porque las palabras que Jesús estaba próximo a hablar, palabras de vida eterna, eran palabras donde él estaba mencionando que lo que había él hecho, la obra, porque él dijo, créeme por las mismas obras. Entonces Jesús hizo obras grandísimas, que son para salvación, para nuestra vida, para el perdón de pecados, para recibir la herencia, donde nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hubo palabras poderosísimas que Jesús habló, y esta palabra está en Juan 19:30. Por eso el Padre dice, oigan lo que dijo Jesús,
Oigan lo que dijo Jesús. No sé si tú has estado en un lugar donde alguien dice, ¿sabes qué? Espérense, escuchen lo que va a decir, escuchen lo que va a decir. Entonces yo puedo imaginarme hacia el padre diciendo, escuchen lo que va a decir mi hijo, escuchen lo que va a decir mi hijo. Juan 19:30, estando Jesús en la cruz del Calvario, estando Jesús en ese lugar donde estaba pagando el precio por toda la humanidad, en ese momento yo creo que Jesús le dijo a todos, pongan atención lo que va a decir mi hijo va a decir unas palabras importantes que son palabras de vida eterna. Y cuando Jesús habló en Juan 19:30, disculpen, pero no voy a repetir, Juan 19:30, que Jesús dijo, consumado es. Las palabras que Jesús habló, palabra de vida eterna, que dijo consumado es. La obra ha sido consumada, la obra ha sido completada, el plan redentor se ha llevado a cabo, el propósito eterno se ha cumplido. Por eso el Padre con tanta insistencia decía, a él oíd, pongan atención a lo que mi hijo va a decir. Y el hijo dijo, consumado es, consumado es. Dios te bendiga, mi hermano. Pon atención a lo que Jesús dijo. Y cuando el Padre habló a través del Hijo, el Padre dijo a través de Jesús, consumado es. Dios te bendiga.